Hoy vamos a echar un clavado a una historia de verdad fascinante, la de cómo México ha protegido sus tesoros naturales a lo largo de los siglos. Y créanme, es una crónica que va mucho, pero mucho más atrás de lo que la mayoría se imagina. La pregunta del millón es esta. ¿Cuándo empezó todo? ¿Fue una idea del siglo XX, algo moderno? Pues la respuesta, la verdad, sorprende bastante. Porque para encontrar el origen de todo esto, nos tenemos que ir muy atrás en el tiempo, a las mismísimas raíces de las civilizaciones que habitaron estas tierras. Órale, vamos a entrarle de lleno al tema. Y es que esta idea de conservar la naturaleza no es nada nueva, ¿eh? De hecho, tiene unas raíces prehispánicas súper profundas. A ver, chequen esta línea del tiempo. No es de ayer. Los mayas, por ejemplo, ya tenían una protección súper estricta de ciertas zonas. Dejaban que la tierra descansara después de usarla. Siglos después, en el Valle de México, Nezahualcóyotl impulsó proyectos de reforestación. Y para el siglo XVI, el emperador Moctezuma II ya había creado jardines botánicos y hasta zoológicos. O sea, esto no era una casualidad, era toda una visión de cómo manejar y valorar el entorno. Bueno, ahora demos un salto enorme en el tiempo, hasta el momento en que toda esta tradición se vuelve algo oficial. Aquí es cuando nace el concepto moderno de lo que conocemos como un área natural protegida en México. El punto de partida es el famoso Desierto de los Leones. Y lo que está interesantísimo aquí es cómo fue cambiando su propósito. Fíjense, en 1876 se protegió por una razón súper práctica. Había que asegurar el agua para la Ciudad de México. Pero años después, en 1917, ya con Venustiano Carranza, la cosa cambia y se convierte, oficialmente, en el primer parque nacional del país. Se reconoció que su valor iba mucho más allá de lo práctico. Y la cosa no paró ahí, ¿eh? Para nada. En ese mismito año, 1917, se decretó la segunda área protegida, el Bosque Nacional El Chico, allá en Hidalgo. El movimiento ya había arrancado con todo. Pero, a ver, si tenemos que hablar de un momento clave, una verdadera explosión en la creación de parques, tenemos que hablar de la presidencia de Lázaro Cárdenas. Fue una época, wow, sin precedentes. Grábense este número, 82. 82. Es que entre 1934 y 1940, o sea, en solo 6 años, el gobierno de Cárdenas creó esta cantidad de áreas protegidas entre parques nacionales y reservas forestales. Una expansión brutal. Y ojo, esto es súper importante. No se trataba nada más de firmar papeles y ya, no. Por primerísima vez se creó una estructura dentro del gobierno, una sección dedicada exclusivamente a administrar estas reservas y parques. Se estaba construyendo la base para cuidar estas zonas a largo plazo. Bueno, después de la época de Cárdenas, como que las cosas se calmaron un poco. El crecimiento fue más lento. Pero luego, en los años 70, ¡pum!, surge un cambio total en la forma de pensar la conservación. Y el concepto clave aquí es este, la modalidad mexicana de las reservas de la biosfera. ¿Y esto qué significa en español? Pues, en pocas palabras, fue un giro de 180 grados. La conservación dejó de ser un asunto exclusivo del gobierno y se le abrió la puerta a la colaboración con universidades, con científicos, con organizaciones no gubernamentales. Se empezó a ver con una visión más científica y, sobre todo, más participativa. Y claro, esta nueva forma de pensar se vio reflejada en la creación de reservas importantísimas, como Montes Azules. Pero fíjense qué interesante, en casos como la Michilía y Mapimí, en Durango, entraron al quite instituciones como el Instituto de Ecología, que se involucraron directamente en el manejo de estas áreas. Ahí se demostró que este nuevo modelo de colaboración de verdad funcionaba. Pero la historia no termina ahí. La cosa siguió evolucionando. Ya para la década de los 90, el equipo de guardianes de la naturaleza se hizo todavía más grande, sumando a más gente a esta misión. A ver, vamos a ver cómo se fue armando este rompecabezas. A las instituciones no gubernamentales, que ya estaban en el juego, se le sumaron 2 piezas clave. Primero, la gente de las comunidades locales, los que viven ahí mismo. Y segundo, el apoyo económico de particulares. La conservación ya era un trabajo en equipo, de verdad. Y para que quede más claro, pensemos en 2 ejemplos buenísimos, las reservas de la biosfera de Calakmul y Yumbalam. Aquí fue donde se entendió que la conservación funciona mucho mejor cuando la gente que vive ahí, en las comunidades, es parte de las decisiones y del trabajo diario. Y aquí va otro momento que cambió las reglas del juego. La reserva de Chamela-Cuixmala marcó un antes y un después. ¿Por qué? Porque fue la primera área protegida que se creó gracias al apoyo financiero de personas particulares. Esto abrió una puerta totalmente nueva para conseguir fondos y proteger la naturaleza. Ok, todo este camino que hemos recorrido, toda esta evolución, nos trae hasta hoy al marco legal que tenemos actualmente. Y si hay una palabra que lo define todo, es esta: colaboración. Aquí es donde entra la famosa LGEPA,
La Ley General del Equilibrio Ecológico, que básicamente es la que pone en papel todo lo que se fue aprendiendo en el camino. Crea un Consejo Nacional para consultar y apoyar, pero lo más importante es que fortalece la descentralización. O sea, le da juego a los estados, a los municipios y, súper importante, reconoce y fomenta la participación de las comunidades agrarias y los pueblos indígenas. Es, digamos, la graduación de este largo viaje hacia una conservación más justa e incluyente. ¡Uf! ¡Qué viaje!, ¿no? Hemos recorrido un camino larguísimo, desde las prácticas de los mayas hasta una red súper compleja de colaboración. Lo que nos queda claro es que esto siempre ha estado cambiando, evolucionando. Y por eso, la pregunta con la que nos quedamos es, si ya vimos todo este progreso, ¿qué sigue? ¿Cómo se va a ver la conservación en México en las próximas décadas?